Hola, buenos días. ¿Cómo están? Manuel Ventura nuevamente para seguir con nuestras clases de cómo poder hacer nuestros propios estudios bíblicos. Y una de las grandes preguntas que yo me hice durante muchos años fue ¿para qué sirven las genealogías en la Biblia? Y fulano es hijo de Juan, y Juan es hijo de Carlos, y Carlos engendró a Pepito, y Pepito engendró a José y José. Y así y uno dice, wow, qué interminables son las genealogías en la Biblia, y a veces no les encontramos sentido. Bueno, hoy día vamos a aprender dos genealogías que nos van a enseñar un montón. Porque muchas veces nos vamos a encontrar con escenarios como los que vamos a ver hoy día, en los cuales justamente las genealogías son las que nos van a ayudar a determinar qué pasó en esa descripción. Muy bien, el primer caso que lo vamos a ver va a estar en el Antiguo Testamento, en 2 Samuel, y es lo que yo llamo el síndrome de Ahitofel, o el caso de Ahitofel. ¿Quién era Ahitofel? Ahitofel era un consejero del rey David. En Primera de Crónicas, capítulo 27, 33, nos mencionan que efectivamente Ahitofel estaba dentro del cuadro de los consejeros del rey David. Entonces sabemos ahora que Ahitofel era consejero del rey David. Curiosamente su nombre significa hermano de lo insensato, o de lo impío, o de lo insípido. Y ahora vamos a descubrir por qué. Qué importante es a veces conocer el significado de los nombres en hebreo. Por ejemplo, cuando ustedes hagan el estudio del libro de Ruth, es bien interesante conocer los significados de cada uno de los personajes, porque entonces eso va a ampliar muchísimo el estudio que puedas hacer de ese libro. Bueno, regresemos a lo nuestro. Entonces, ¿qué tan importante era el consejo de Ahitofel? Es decir, ¿qué tan importante sería Ahitofel dentro de los consejeros del rey David? Entonces vamos de nuevo a las Escrituras y encontramos en 2 Samuel, capítulo 16, verso 23, que dice que el consejo de Ahitofel era como consultar a Dios tanto en el tiempo de David como en el tiempo de Absalón. ¡Wow! ¡Qué interesante! Porque entonces ahora nos damos cuenta que Ahitofel no era un simple consejero. Ahitofel era un consejero de primer nivel. Era un super consejero, porque de tal manera, dice la palabra, que el consejo de Ahitofel era como ir a consultar a Dios. ¡Wow! ¡Qué tal nivel de consejero! Entonces, sucede que en algún momento Absalón se rebela contra el padre. Es decir, Absalón era el hijo de David y llega un momento en que Absalón decide tomar el poder y derrocar al papá. Y entonces vemos en 2 Samuel 15:12 que Absalón fue y llamó a Ahitofel y Ahitofel se cambió de bando. Así como decimos, de buenas a primeras. Era uno de los principales consejeros de David. Ya hemos visto de que su palabra era como consultar a la palabra de Dios, por ende era un consejero de primer nivel. Era un consejero de mucho respeto, era un consejero con palabras de mucha sabiduría. Sin embargo, vemos que en el capítulo 15, Ahitofel cambia de bando de una forma instantánea. Es decir, lo llama Absalón y le dice, mira, estoy haciendo una revuelta contra mi padre, probablemente le explica la situación. Y Ahitofel dice, ok, te voy a apoyar, me paso a tu bando. Y entonces dice que la revuelta se hizo poderosa. Ojo, después que Absalón lo llama Ahitofel. Es decir, que hasta que Absalón estaba solo, la revuelta no tenía mucho peso. Sin embargo, cuando Ahitofel se pasa al bando de Absalón, entonces la revuelta se hace poderosa. ¡Wow! Y uno se va preguntando, ¿y por qué esta actitud de Ahitofel? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en estos capítulos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Ahitofel, siendo un consejero tan importante del rey David, se cambia de bando tan rápidamente, sin pensarla, sin poner, no se ve que haya puesto ningún tipo de condición, sino simplemente se pasa? Y entonces dice que Absalón le pide consejo a Ahitofel. Y ahora miren este consejo. En 2 Samuel 16:20 le da un consejo largo, pero que se resume en dos partes. La primera le dice, llégate a las concubinas de tu padre en público. Es más, hasta se arma una carpa para que Absalón tenga relaciones sexuales con las concubinas del padre en forma pública para avergonzar al padre. Recordemos que estamos en los tiempos de los años 1000 a.C., aproximadamente, 1010. Entonces, las costumbres de la época para humillar a un rey, una de las cosas era justamente dejar en ridículo esa posición frente a las concubinas.
David había dejado ciertas concubinas a cargo de la casa mientras él huía de la revuelta. Y entonces el consejo de Ahitofel es: llégate a las concubinas de tu padre en un acto público, y así de esa manera el pueblo verá que tú eres superior a David. La segunda parte de su consejo le dice: dame 12.000 hombres y yo mismo, dice Ahitofel, voy a perseguir a David esta noche, yo lo voy a matar y te voy a traer su cabeza. Nuevamente, dentro de la costumbre de la época, traer la cabeza al rey significaba haber derrotado a todos sus ejércitos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo un consejero cuya palabra se consideraba palabra de Dios, que era consejero, uno de los consejeros principales de David, con estas características puede cambiar de bando tan rápidamente? Y no solamente eso, sino proponer una venganza tan humillante, una venganza que pareciera que el odio aflorara desde el fondo del corazón de Ahitofel. Entonces, hasta aquí en la narración no encontraríamos la razón por la cual Ahitofel toma esa decisión, tanto de cambiar de bando como dar un consejo que avergüence de tal manera a David. Porque este consejo que vemos aquí en 2 Samuel 16:20 es un consejo para humillar a David, y humillarlo bien humillado. Entonces, ahora vamos justamente a recurrir a la genealogía para poder entender por qué la actitud de Ahitofel en esta etapa de la historia. Muy bien, vamos a borrar nuestra pizarra y vamos a remitirnos a la genealogía de Ahitofel. Ok, muy bien, entonces vamos a la segunda parte, vamos a revisar un poco la genealogía para poder entender qué es lo que pasó. ¿Por qué es que Ahitofel cambió de bando tan rápidamente cuando era un consejero principal? Recordemos que en lo que habíamos leído en Crónicas, resulta que tanto Urías Eteo como Ahitofel estaban considerados dentro de los valientes de David, ¿no? Porque el capítulo que hemos leído es donde está la relación de los valientes de David. Y entonces uno se pregunta qué pasó. Entonces veamos un poco la genealogía de Ahitofel para entender qué pasó. Entonces vamos a ver en 2 Samuel 23:34, que dice que en la lista de los valientes de David encontramos que Eliam es hijo de Ahitofel, gilonita. O sea, Ahitofel que encontramos en la revuelta de Absalón, ¿correcto? Después encontramos en 2 Samuel 11:3 que David preguntaba por la mujer que se estaba bañando. Vamos a ponernos un poco en autos. David, un día que dice los reyes iban a la guerra, David se levanta de tarde, se para en el palco real, mira hacia afuera y ve a una mujer bañándose. Y entonces David manda a preguntar por esa mujer. Y entonces dice que le dicen: ella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Ahora, recordemos que Urías Eteo era de la lista de los valientes de David. O sea, Eliam ya hemos visto que es hijo de Ahitofel. Entonces podemos deducir de que Betsabé es la nieta de Ahitofel. Y entonces vamos a ver rápidamente qué fue lo que pasó entre David y Betsabé. En 2 Samuel capítulo 11, el verso 1 al 25 nos narra toda la historia, lo que acabamos de contar. David se levanta de tarde, se para en el palco real y ve a una dama bañándose, le gusta, pregunta quién es y le dicen: ella es Betsabé, es hija de Eliam y a su vez es mujer de Urías Eteo. Y entonces David la ve bañándose, la toma, adultera con ella, ella sale embarazada. Entonces lo que hace David, trama todo un tema. Urías estaba en la guerra y entonces lo que David dice: háganlo traer, y David le da una orden a Urías: anda a tu casa, acuéstate con tu mujer y después regresa a la guerra. Lo que quería era cubrir el embarazo de Betsabé y hacer pasar como que Urías Eteo era el que había embarazado a Betsabé. Bueno, la historia nos narra de que Urías se niega a estar con su mujer porque le parece una falta de respeto a sus compañeros de guerra y una falta de respeto al rey, y entonces él al final no lo hace. Viendo eso, David le manda a sus generales que lo pongan a Urías Eteo en lo más recio de la batalla para que lo maten, y efectivamente lo matan. Entonces David se convierte en el autor intelectual de la muerte de Urías Eteo, y después al final se casa con Betsabé.
Y ahora ya podemos entender cuál fue la furia que tenía Ahitofel dentro de su corazón, y era porque simplemente él no había perdonado a David la falta tan grave que consideraba Ahitofel hecha a su nieta. Todo este proceso fue lo que sufrió su nieta. Y entonces podemos ver que el consejo, ese consejo tan miserable que le había dado a Ahitofel a Absalón para humillar de tal manera a David, lo que había sucedido es que había salido de lo profundo de su corazón en venganza de lo que le habían hecho a su nieta. En un buen romance, lo que estaba haciendo Ahitofel, diciéndole a Absalón: yo quiero que le hagas esto, que es lo mismo que le hicieron a mi nieta. Quiero que lo humilles como humillaron a mi nieta. Eso es lo que está haciendo Ahitofel. Entonces todo el cuadro, ahora podemos entenderlo justamente chequeando las genealogías, de que Ahitofel tenía guardado un tremendo odio hacia David por el daño que le habían hecho a su nieta. Y entonces Ahitofel no había perdonado, y el tiempo, como siempre lo he hecho, no cura nada. El tiempo no cura nada. El tiempo lo único que hace es que tu resentimiento y tus odios enraícen en lo más profundo de ti, y a la primera que puedas vengarte, lo que vas a hacer es justamente eso, vengarte. ¿Qué es lo que hizo Ahitofel? Como ya hemos visto, apenas se le presentó la oportunidad de vengar a su nieta, fue lo que hizo. Se unió a la revuelta, y los consejos que le dio Ahitofel a Absalón fueron justamente para humillar a David y para matarlo. Recuerden que el consejo, la segunda parte del consejo de Ahitofel fue: dame 12.000 hombres, yo esta misma noche, yo en persona, salgo a perseguirlo a David y te traigo su cabeza. Entonces podemos ahora poder entender de que la genealogía de Ahitofel nos ha ayudado a entender toda esta narrativa, y nos ha ayudado a entender por qué ese odio guardado que tenía Ahitofel contra David. Entonces podemos aprender que definitivamente cuando nosotros nos hacen un daño y no perdonamos, lo único que va a suceder es que vamos a arraigar un resentimiento, que a su vez va a echar raíces, y lo único que va a esperar es la oportunidad de podernos vengar de aquella persona que nos ha hecho daño. De ahí la importancia de perdonar, porque esta historia nos demuestra que el tiempo no cura nada. El tiempo definitivamente no se lleva las penas, el tiempo no ayuda al perdón, sino más bien ayuda a acrecentar el odio y la insatisfacción que uno tiene por dentro, justamente por el hecho de no perdonar. Entonces la ira creciente en Ahitofel explotó cual pozo de petróleo cuando se le presentó la oportunidad por todo el daño que él consideraba se le había hecho a su nieta. Entonces, en esta primera parte hemos visto la genealogía en el Antiguo Testamento de Ahitofel, que nos ha ayudado a entender por qué Ahitofel cambia de bando tan súbitamente y por qué esos consejos tan duros contra David. Porque justamente, revisando su genealogía, hemos descubierto que Betsabé termina siendo la nieta de Ahitofel, y Ahitofel lo único que estaba haciendo era simplemente vengarse de David por todo el daño que le hizo a Betsabé. Ahora vamos a revisar una genealogía en el Nuevo Testamento, donde vamos a encontrar la tremenda gracia de Dios. Muy bien, vamos a borrar nuestra pizarrita y vamos a hacer nuestro análisis de la genealogía ahora en el Nuevo Testamento. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a continuar con el tema de las genealogías, y ahora vamos a ver una genealogía en el Nuevo Testamento. Ya vimos la genealogía en el Antiguo Testamento, cómo nos ayudó a entender una historia que aparentemente no tenía sentido, y revisando la genealogía toda la historia cobró sentido. Entonces ahora yo quiero hacer un análisis de esta analogía que está en el Nuevo Testamento y está en Mateo, capítulo 1. No se las voy a leer porque ustedes las pueden leer tranquilamente en casa, pero sí quiero hacer énfasis de que la genealogía incluye hasta 47 personas dentro de esta genealogía. Pero es interesante que de estos 47 personajes que están dentro de la genealogía de José, que arranca en Abraham y termina justamente en José, solamente, si ustedes se dan cuenta, se mencionan 4 mujeres. 3 de ellas en forma explícita: Tamar, Rahab, Ruth, y Betsabé en forma implícita, es decir, porque dice que David engendró con la mujer de Urías Eteo a Salomón. Entonces implícitamente se menciona a Betsabé. Pero lo que me llamó la atención profundamente fue justamente que se mencione solamente a 4 mujeres o a 4 esposas de toda la genealogía.
porque en todos los demás casos solamente se menciona el varón. Por ejemplo, dice Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, y entonces, y así sigue sucesivamente, pero solamente en 4 ocasiones menciona a las esposas. Y entonces ahora vamos a empezar a analizar qué nos puede enseñar esta genealogía. Una de las cosas en las cuales me quiero detener es justamente en Judá, que tiene como hijos a Fares y a Zara. Y quien el que sigue en la lista es Fares, que engendra a Esrón. Pero lo interesante es que dentro de estos dos, porque Fares y Zara eran gemelos, y entonces lo que sucede es que Fares nace segundo, Zara en realidad es el primogénito, es el primero que nace. Sin embargo, de acuerdo a las costumbres de aquella época, el primogénito era el que tenía el derecho de sucesión. Es decir, el primogénito era el que recibía la bendición del padre y era quien encabezaba la descendencia hacia adelante. Eran las costumbres de la época. Sin embargo, aquí vemos de que Fares, que nació segundo, es realmente el que continúa con el tema de la descendencia. Pero eso no solamente se repite ahí. Ese dato también se encuentra en Judá. Jacob engendra a Judá, pero Judá en realidad no es el primogénito. Entonces vamos a ver que justamente en Génesis 49 vemos que Judá no es el primogénito. Sin embargo su padre Jacob, en este relato del Génesis 49, nos relata que justamente él decide poner a Judá como cabeza de la descendencia. Es decir, obvia a sus primeros hijos, entre ellos al primogénito, y termina escogiendo a Judá como el hijo que recibiría la bendición del padre para continuar la línea genealógica de la familia. Es interesante, porque después de Judá se vuelve a repetir la figura con Fares y Esrón, que vienen a ser los hijos de Judá. Pero vamos a concentrarnos entonces ahora en Tamar. Tamar alumbra justamente, o tiene a los hijos Fares y Esrón, y el padre es Judá. Pero Judá no era el esposo, Judá era el suegro. Entonces Tamar en realidad se casó con 2 de los hijos de Judá, los cuales fallecieron sin dejar prole, o sea, sin dejar hijos. Entonces la tradición de aquella época decía que el siguiente hijo debería tomar el lugar de los 2 primeros para engendrar sucesión a los hermanos mayores. Entonces el tercer hijo de Judá era muy pequeño y Judá le dijo: ok, Tamar, espérate a que mi hijo crezca y yo los voy a dar en un matrimonio para que ustedes tengan la descendencia, y de esa manera vamos a honrar las tradiciones del momento, las tradiciones de la época. Recordemos de que estamos hablando del Génesis. Estamos hablando de por lo menos más de 400 años antes que exista la ley de Moisés. Tema que veremos más adelante porque es sumamente interesante. Bueno, pero resulta que Tamar viene a ser la nuera de Judá. Entonces, vamos a encontrar en el capítulo 38 del Génesis justamente cómo se desarrolla este tema. Y entonces dice que Tamara se quita los vestidos de luto y se sienta a las puertas de la ciudad, y entonces Judá, confundiéndola con una prostituta, le dice: ¿qué me cobras o qué hago para poderme llegar a ti? Es decir, tener relaciones sexuales con ella. Y entonces Tamar pide ciertas prendas, como es el báculo, el anillo y otras prendas más, que identifican la propiedad del usuario primario, es decir, de Judá. Entonces, cuando la gente se da cuenta de que Tamar estaba embarazada, van donde Judá y le dicen: hey, tu nuera ha salido en estado, eso quiere decir que es una fornicaria. Y entonces Judá, furioso, dice: entonces hay que eliminarla, porque ha violado las leyes. Y entonces, cuando van a apresar a Tamar dice: ok, miren, identifiquen al propietario de estas prendas, el báculo, el anillo y otra prenda más que tenía ella. Y entonces Tamar dice: el que es el propietario de estas prendas es el padre de del niño que yo llevo dentro. Y entonces Judá se da cuenta que son sus prendas, y entonces
Judá dice, oh, me he dado cuenta que el que ha actuado mal soy yo. Eso dijo Judá. Más bien Tamar actuó correctamente porque yo he incumplido la promesa de darle a mi hijo para que tenga heredad. Y por eso nosotros vemos que aparentemente Tamar actuó mal, sin embargo, por la propia declaración de Judá en el relato bíblico, vemos que Tamar en realidad obró prudentemente, obró correctamente. ¿Ok? La siguiente persona, o sea, la siguiente dama que se nos menciona, es que justamente después de Ron, ¿no?, nace Amirab y de Aminadab nace Salmón. Entonces ahora vamos a ver, y resulta que Salmón se casa con Rahab. Y de Rahab tienen a Boz. Ahora, ¿quién es Rahab? Entonces nos vamos a Josué 2.1 y descubrimos que Rahab es una prostituta que vivía en Jericó. Vamos a recordar un poquito la historia. Resulta que van a tomar Jericó y Josué envía 2 espías a la ciudad para ver cuáles eran las defensas a las cuales tendrían que enfrentarse. Y entonces Rahab, que era una ramera, una prostituta de la ciudad, esconde a estos dos espías y los esconde de la guardia que vino a buscarlos y los protege. Y entonces después Rahab los hace salir de la ciudad cubiertos por ella. Es decir, Rahab expone su vida para salvar la vida de los 2 espías. ¿Correcto? ¿Y qué pasa? Que en realidad dentro de las costumbres de la época, la ramera prostituta era la última rueda del coche en la sociedad. Pero resulta que ni siquiera era la última rueda del coche de la sociedad israelita. Era la última rueda del coche de otra cultura, de otra creencia, porque pertenecía a la ciudad de Jericó. Pero por esa acción se le ofreció perdonarle la vida y salvaguardarla a ella y a su familia. Lo cual vemos en Josué 6:17, ¿no? Que una vez destruida la ciudad, la única que salvó fue Rahab y su familia. Y ella es la que después se casa con Salmón. Y entonces con Salmón y Rahab tienen como heredero a Boz. Ahora, mira qué interesante, Rahab era una prostituta pero que también actuó correctamente. Al igual que Tamar. Pero es interesante porque en este caso de aquí, ella era no solamente extranjera al pueblo de Israel, sino que además, dentro de su cultura, es decir, dentro de Jericó, era la última rueda del coche, porque así eran consideradas las rameras. Era lo último, el último escalafón dentro de la sociedad. Muy bien, conciben a Boz, y Boz se casa con Ruth. Oh, qué interesante. ¿Y quién es Ruth? ¿De dónde sale Ruth? Y entonces nos vamos al libro de Ruth y nos vamos a dar cuenta que Ruth era moabita, otra extranjera, otra que no pertenecía a Israel, sino más bien era extraña porque pertenecía a un pueblo idólatra. Y sin embargo, y este es el segundo personaje que Dios nos muestra cómo lo incorpora inclusive, no solamente lo incorpora a la cultura judía, y no solamente la incorpora a su pueblo, sino que además la hace parte de la genealogía de Jesús. ¿Te das cuenta qué fantástico? Mira que solamente en esta genealogía nos están mostrando a estas 4 damas. En todo el resto de la genealogía, léelo en casa, te vas a dar cuenta que solamente se menciona a los varones. Y en el único caso que se menciona a las esposas o a las damas, son estos 4 casos. El de Judá con Tamar, el de Salmón con Rahab, que tienen a Boz, y Boz, que es el hijo de Salmón y Rahab, ahora se casa con Ruth, que es una moabita. ¿Cómo llega la moabita a Israel? Si leemos el libro de Ruth, vamos a encontrar que Noemí, que es su suegra, inicialmente se fue de la casa de Judá hasta Moab para buscar mejores recursos económicos. Se murió el esposo, se murieron los hijos que estaban casados, entre ellos uno de los hijos estaba casado con Ruth, y entonces Ruth regresa con Noemí a la tierra de Israel. Y entonces la suegra Noemí trata de convencerla de que regrese a su pueblo.
pero Noemí se niega a regresar. Ahora, dentro de la cultura del momento, dentro de la cultura históricamente hablando, las mayores oportunidades para Ruth estaban en regresar con sus padres, porque ella, ser una viuda joven, hubiera tenido muchas oportunidades de poder volver a contraer nupcias dentro de su cultura y honrando a su padre. Sin embargo, ella toma una decisión y una declaración muy fuerte donde le dice a Noemí que ella quiere que el pueblo de Noemí se convierta también en el pueblo de Ruth, y donde muriere Noemí, ella también morirá. Y entonces la acompaña y honra a su suegra Noemí, cuidándola, haciendo las funciones que debía haber hecho el hijo que ella había perdido. Entonces vemos aquí un detalle bien importante, que el valor de nuestra declaración deberá estar sustentada con nuestra acción. Es decir, Noemí hizo una declaración muy fuerte. Ruth hizo una declaración muy fuerte. Le dijo a Noemí: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras, yo moriré. O sea, suena bonito, y es muy bonito, es una declaración muy fuerte. Sin embargo, cuando leemos el libro de Ruth, en los detalles, nos damos cuenta de que Ruth no solamente lo dice, sino que lo sostiene con acción. Es decir, nuestra declaración de fe tiene que estar sustentada con hechos concretos, con hechos reales. Entonces, nuevamente, si bien es cierto, Ruth era una moabita, una extranjera, hace nuevamente lo correcto. Hace lo que no debió haber hecho, o mejor dicho, lo que no estaba obligada a hacer, que era quedarse con Noemí, su suegra, y honrar a su suegra. Y después tenemos el caso de David y Betsabé. Ya lo vimos en la primera etapa, que es lo que sucedió justamente entre el rey David y Betsabé. Entonces hay un acto de adulterio, el primer hijo de entre ellos fallece, pero después tienen a otro hijo que se llama Salomón, y justamente es el que continúa la cadena, es decir, de David y Betsabé nace Salomón, y Salomón continúa toda la cadena, y miren, dense cuenta, después de Salomón ya no se menciona a ninguna esposa, ninguna dama, solamente en estos casos, ¿no? Hemos visto que interesante que aquí en el caso de Fares y Zara, de acuerdo a las tradiciones, miren, en Génesis 38, 27 al 30 van a encontrar el detalle. Y entonces van a encontrar que, si bien es cierto, Fares no era el primogénito, sin embargo fue escogido por el padre para que Fares haga las funciones del primogénito, ¿no? Tema que ya hemos visto. Y en estos casos de Tamar aparentemente actúa mal, pero después vemos que Judá ratifica y dice: no, Tamar hizo lo correcto, yo he fallado, dijo Judá. Después encontramos a Rahab, que era una prostituta, y sin embargo Dios no solamente no la desecha, sino que la incorpora a su pueblo y la hace parte del árbol genealógico de Jesús, porque al final de cuentas, ¿quién nace de acá? Nace Jesús. Y que yo recuerde, Jesús en ningún momento ha dicho o dijo algo así como: ay, cómo se le ocurrió a mi tatarabuela ser prostituta, me malogró el currículum de Mesías. No, al revés. Ahora vamos a ver y vamos a sacar las conclusiones de este estudio que estamos haciendo. Bueno, entonces regresando a Betsabé, estamos viendo que es una relación 100% disfuncional. ¿Correcto? Porque la relación entre David y Betsabé fue una relación que nació, como diríamos hoy en día, chueca. Nació de un adulterio, nació de un homicidio, y entonces, si bien es cierto, Betsabé es una pieza pasiva en la historia, porque el que comete todos esos daños es David. Sin embargo, de esta relación tortuosa, de esta relación 100% disfuncional, nace Salomón. Betsabé en realidad está haciendo las cosas correctas, porque al final de cuentas ella no fue la que faltó, el que faltó fue David. Pero es interesante que estas 4 damas que se mencionan aquí, todas tienen un pasado tortuoso, todas tienen un pasado complicado. Y de todas estas damas de aquí,
vemos de que Dios las incorpora dentro de la genealogía de Jesús. Y entonces mi conclusión a todo esto es, en primer lugar, que Dios no se fija en las tradiciones. Es decir, de acuerdo a las tradiciones, Judá no debió haber continuado la línea genealógica de Jacob, porque eso le correspondía al primogénito. Igualmente en el caso de Fares y Zara, tampoco, a pesar de que Zara nació primero, Fares es el que asume las funciones del primogénito. Entonces, mi primera conclusión es que Dios no se fija en los temas sociales, en el status quo social. Lo segundo que logro ver es que tampoco le interesa cuál es tu currículum vitae. Porque, ¿por qué escoger a Rahab, una prostituta extranjera? Prostituta y extranjera. O sea, como quien dice, la última rueda del coche que te puedas imaginar. Dios no solamente la escoge para incorporarla al pueblo de Dios, sino que además la hace parte de la genealogía de Jesús. Después vemos en el caso de Ruth lo mismo. Una extranjera, pero que se compromete de palabra y acción con su suegra Noemí, y entonces Dios no solamente la incorpora al pueblo de Israel, sino nuevamente la hace parte de la genealogía de Jesús. Después nos presenta un caso tortuoso, un caso que hoy en día cualquiera de nuestras iglesias se rasgaría las vestiduras, y de esta relación tortuosa viene Salomón, que tampoco es el primogénito, y continúa Salomón continúa con la cadena, y hasta que llegamos a José, y José viene a ser padre de Jesús. Entonces, mi tercera conclusión es que yo aquí veo la gracia de Dios. Yo aquí estoy viendo claramente que la gracia de Dios está por encima de nuestro currículum vitae. Está por encima de todas las cosas sociales. Está por encima de nuestro currículum vitae. Dios lo que se está fijando en nosotros es justamente qué cosa hay en tu corazón. Dios se fija en ti no por tu currículum vitae, no por el orden social que te corresponda, por antigüedad, por derecho, como lo quieras llamar. Y entonces Dios lo que está viendo es cómo actúas tú en relación a Él. Él ve tu corazón y en función de eso te escogió. El currículum vitae de todas estas damas no era el mejor. Dentro de la sociedad en la que vivieron, no era el mejor. Pero en el fondo, el corazón de todas ellas estaba puesto en las cosas de Dios. Y entonces Dios, al final, no se fija ni en la condición social que tenemos, ni tampoco se fija en nuestro currículum vitae. Y eso me muestra que nuestro Dios es un Dios de gracia. Que a pesar de que la gracia rige a partir de la cruz, ya aquí en esta genealogía que estamos viendo, ya la gracia de Dios estaba manifestada. Ya la gracia de Dios estaba manifestada en cómo Dios incluye a todas estas damas dentro de su genealogía. Es decir, Dios nos enseña que no es un Dios excluyente, es un Dios que es incluyente, es un Dios que toma a la gente sincera, de corazón sincero, y lo incorpora a su pueblo. Y en algunos casos, como en estos casos complicados, no solamente las incorpora a su pueblo, sino que además la hace parte de la genealogía de Jesús. O sea, le da lugar de privilegio dentro de la sociedad y le da lugar de privilegio dentro de la genealogía de Jesús. Entonces este es el segundo caso que vemos donde la genealogía nos enseña mucho más cosas. Y hay más cosas para escarbar aquí. Hay muchas más cosas porque de aquí continúa el relato de Mateo con cosas muy interesantes para revisar. Pero yo me quería concentrar en esta lista para poderles hacer notar de que solamente de toda esta lista, de más de 44 personas, solamente se mencionan a 4 damas.
Y estas 4 damas, todas tienen un pasado tortuoso. Todas tienen un pasado cuestionable. Sin embargo, Dios las hace parte del pueblo, y no solamente parte del pueblo, sino que además las incorpora dentro de la genealogía de Jesús. Cualquiera de nosotros hubiera desechado a estas damas. Cualquiera de nosotros nos encontramos en la actualidad dentro de nuestras iglesias con una prostituta, con una extranjera o con una adúltera, y entonces lo primero que hacemos es ponerles la cruz encima. Oh, qué tal pecado de la hermana. Y sin embargo Dios no se fija en su currículum vitae. Sin embargo Dios en su gracia las incorpora en el pueblo de Israel y encima las hace parte de la genealogía de Jesús. Interesante. Una genealogía más que nos enseña muchas cosas de Dios. Y hay mucho que le podría sacar de jugo a esta genealogía. Entonces, esta es la idea, que las genealogías a nosotros nos permiten encontrar muchas cosas en la Biblia, y lo que tenemos que aprender a hacer es justamente empezar a cruzar la información que se nos da con los diferentes libros. Ustedes han visto cómo el tema de Fares lo estoy viendo en el capítulo 49 y en el capítulo 38 de Génesis, ¿correcto? Igual en el caso de Rahab, lo vemos primeramente que en el capítulo 2.1 se menciona cuál es el origen de Rahab y a qué se dedicaba, y en el 6.17 se nos confirma de que realmente se mantuvo la palabra de Israel con la promesa de salvarle a ella, y Rahab y su familia fueron salvados justamente cuando se tomó Jericó. El caso de Ruth tiene todo un libro completo, y ustedes pueden revisarlo y van a encontrar, es una historia maravillosa. Pero bueno, a lo que voy es que justamente estas damas que aparentemente tienen un currículum tortuoso, que tienen un currículum que cualquiera de nosotros desecharía, Dios no le importa su currículum vitae, y lo que se fija en ellas es su corazón, las incorpora dentro del pueblo de Israel, inclusive las hace parte de la genealogía de Jesús. Entonces, para concluir, tenemos aquí nuevamente una genealogía, ahora en el Nuevo Testamento, que también nos enseña varias cosas importantes. Dios no se fija en nuestro estatus social, tampoco se fija en nuestro currículum vitae, y su gracia, la gracia de Dios, está manifestada en nosotros, porque Dios se fija en esto. ¿Cuál es tu disposición real frente a Dios? Y esto es algo en lo que yo te pido que tú medites ahora. ¿Cuál es tu posición real frente a Dios? ¿Realmente te humillas frente a Dios, reconoces tus pecados, reconoces tus faltas, reconoces que tu currículum vitae no es realmente el mejor, pero que estás dispuesto a servir a Dios? Chequea esto y te das cuenta de que Dios no se fija en el currículum vitae. Y ejemplo están ahí las 4 damas. Sin embargo, son las únicas mencionadas en la larga lista de la genealogía de Jesús. Son las únicas damas mencionadas en esta genealogía. Las 4 presentan currículos vitae que nuestra sociedad de hoy en día las tacharía. Que nuestra sociedad de las iglesias las tacharía. Sin embargo, Dios las incorpora, las hace parte de la genealogía, porque Dios no se fija en el currículum vitae. Y eso lo hemos aprendido analizando la genealogía. Para eso sirven las genealogías. Hay muchas cosas para aprender dentro de las genealogías en la Biblia. Yo te he dado solamente 2 ejemplos, y ahora te toca a ti poder poner en práctica estos estudios, empezar a cruzar la información de los diferentes libros, y de esa manera te sorprenderá Dios con muchas cosas. Como siempre les digo, he aquí las evidencias, a ti te toca el veredicto. Dios te bendiga mucho, nos vemos en la próxima, no se la pierdan, porque va a estar espectacular. Tiene que ver algo parecido en el sentido que vamos a enseñar cómo poder hacer un estudio correcto, por ejemplo, en la siguiente clase va a ser sobre temas del Antiguo Testamento, que nos van a permitir tomar pautas para hacer un estudio correcto. Bueno, Dios los bendiga muchísimo, aquí están las evidencias, ahora te toca a ti el veredicto, Dios los cuide mucho, bye bye.